Bien, regresamos entonces con la analista política Cecilia Blume y con el congresista Johnny Lescano. Con ellos vamos a hablar en base a la renovación del contrato de Telefónica sobre la calidad de nuestras instituciones. Cecilia, congresista. Johnny. Buenas noches, gracias por estar de nuevo en el programa. Bien, congresista, usted ha tenido una opinión muy personal sobre la renovación del contrato a Telefónica. Cuéntenos, por favor, cuál es su opinión respecto a la renovación. Bueno, yo creo que como la mayoría de los peruanos tenemos la opinión de que este es un contrato que da vergüenza, que causa indignación, porque una empresa que está al margen de la ley en varios aspectos, se le ha dado como premio renovar un contrato de 3 bandas de telefonía móvil durante casi 20 años. Casi 20 años. Entonces, es una empresa que debe impuestos, 3.000 millones de soles. A los trabajadores les debe casi 1.000 millones de soles por beneficios sociales. A los municipios 900 millones de soles. Y además yo he presentado una denuncia contra esta empresa por varios delitos tributarios, que no ha contestado hasta ahora absolutamente nada. Doble contabilidad, simula deudas que tienen otras empresas a favor de ellos, dice que no son ya cobrables y por lo tanto no paga impuestos, y una serie de cosas más. Entonces imagínate, en cualquier otro caso, un peruano con esas acusaciones y con esos hechos, yo hubiera estado en la cárcel y a esta empresa se le renueva 20 años. Un contrato que pudiera haber hecho el Estado peruano a través de una licitación pública para tener varias empresas postoras y elegir a la mejor propuesta. Y tener no solo una empresa, sino varias empresas que se hagan cargo de esas 3 bandas. Entonces, no entendemos cómo el Estado peruano, sin ningún documento, porque el ministro de Transportes ha ido al Congreso y no ha llevado ni un solo documento, ni siquiera el borrador del contrato, ni siquiera los informes legales, ni siquiera los informes financieros, ni siquiera las investigaciones, se le da este tipo de concesiones a una empresa que maltrata a los usuarios, que nos hace trampa en las ofertas, que nos cobra altas tarifas. Somos el país donde se paga más caro, es la tercera más cara tarifa del mundo. Entonces, esa es mi posición y creo que, José, es la posición, creo que del 80 o 90% de los peruanos. Entonces, nosotros hemos pedido al presidente de la República que suspenda toda firma, porque hasta ahora el contrato no lo han firmado, hasta que se hagan las investigaciones sobre estas acusaciones que yo me he permitido presentarlas con documentos, ¿no? Y podemos revisarlos en cualquier momento. Usted ha mencionado, entre varias cosas, aspectos tributarios, laborales. Y de la renovación específica que tiene que ver con la concesión. ¿En ninguna de esas instituciones el Estado peruano para usted cumple una labor adecuada? No cumple o ha dejado de exigir, ¿no?, el cumplimiento de estos pagos, y además es muy permisivo. Ciptel establece sanciones a esta empresa, las impugna al Poder Judicial y ahí las archivan, como han hecho algunos que le han hecho el juego a Telefónica, que son oficialistas y que dice que están vendiendo chips falsos, van a los microempresarios, los crucifican a los microempresarios, pero no se van a los locales de la Telefónica, ¿no? Y con eso tratan de lavarse la cara para demostrar, oiga, supuestamente de que están haciendo cumplir la ley a esta resumir, empresa. ¿Esto es un tema de Telefónica como empresa o es un tema de instituciones? Yo creo que es un tema que donde tiene un problema fundamental la Telefónica, pero también un tema de instituciones, porque el Estado no actúa como debía actuar. Yo no sé, por corrupción, por negligencia o por otras cosas más, porque no entendemos que un Estado permite que una empresa maltrate a 30 millones de peruanos y no pase nada. Al contrario, los premian a estos señores. Entonces, tiene que ver con una empresa que infringe la ley y un Estado timorato que no hace cumplir la ley a favor de todos los peruanos. Muy bien. Cecilia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque me imagino que tienes alguna. Bueno, en realidad yo tengo un problema acá porque yo realmente creo que las acusaciones del congresista Lescano las debería contestar la gente Telefónica, ¿no? Y yo obviamente no conozco el contrato, no conozco de la renovación, conozco simplemente lo que se ha dicho por los medios. Pero yo quisiera un poco enfocarme en el tema de la institucionalidad y en el tema de cómo debería verse esto. Y yo creo que el congresista Lescano tiene toda la razón en que dice que esto es un problema entre Telefónica y las instituciones. Y yo le diría que para empezar es un problema entre Telefónica y el Congreso que él representa acá en este momento, porque él es congresista. Como él bien ha dicho bien, él ha denunciado
por delitos tributarios a la Telefónica, así anotado ahora como doble contabilidad, inventar deudas, este tipo de cosas. Entonces esta denuncia tiene que correr su camino, su cauce, y el Poder Judicial dirá si el congresista Lescano tiene razón o si la Telefónica tiene la razón, ¿no? Entonces allí yo creo que eso está bien encauzado. Mientras tanto, uno no puede hacer acusaciones porque uno no debería, y menos el Congreso o un representante de tantos peruanos, decir cosas, sino ponerlas donde él las ha puesto, que es en el Poder Judicial. Pero fuera de eso, yo creo que el congresista, dado que él es abogado, igual que yo, y sabe que el delito agravia a la sociedad, y por lo tanto cualquier persona puede denunciar y tiene la obligación de denunciar un delito. Yo mañana salgo de acá y veo a alguien que está delinquiendo, robando, asaltando, etcétera, y yo tengo la obligación de denunciarlo porque así te lo dice la legislación peruana, y no solamente la peruana, sino en todas partes del mundo. Acá él ha hablado de corrupción. Yo creo que él debería denunciar al Contralor, debería denunciar al Tribunal Fiscal, porque él está diciendo que la Telefónica no paga impuestos. Debería denunciar también a la SUNAT, a la señora Tania Quispe, porque también los está dejando pasar. Debería denunciar al ministro Paredes, cómo no, y pedir la censura del ministro. Él nos ha contado, el congresista, cosa que yo no sé y no tengo por qué dudar de su palabra, que el ministro de Transportes ha ido al Congreso sin ningún papel, sin ningún documento, y por lo tanto debería pedir la censura del ministro Paredes. Entonces yo lo que no entiendo es esta acusación en prensa, que por supuesto el congresista tiene todo el derecho a hacer, sin estas otras acciones, y por lo tanto creo que hay falta de institucionalidad. El congresista como congresista representa al, como bien dicen ellos, primer poder del Estado, porque es la democracia directa, en la cual todos lo elegimos, y el congresista tiene muchos electores, no es su primer periodo electoral, y por lo tanto él sabe perfectamente que puede pedir la censura del ministro. Entonces, que pida las firmas, ya que el ministro es un ministro que realmente, yo creo que por lo que él ha dicho, inmoral, corrupto, que le renueva un contrato a una empresa ladrona, que estafa a los peruanos, que nos debe impuestos, que falsifica deudas. Entonces, yo realmente le preguntaría al congresista Lescano por qué él no es acompañado por más congresistas en esta opinión, él ha dicho que entre 80 y 90% de los peruanos. Si el 80 o 90% de los peruanos están en esta situación de pensar todas estas cosas horribles de esta empresa que está estafando a todos los peruanos, ¿por qué no hay denuncias? ¿Y por qué no han censurado al ministro? Realmente al ministro, al regulador, o sea, ¿dónde está el presidente Ocitel? Debería estar pues absolutamente censurado, porque un contrato de renovación de Telefónica estoy segura que lo tiene que ver el organismo regulador. Lo que plantea Cecilia es algo que muchos peruanos nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? Escuchamos a presidentes de gobiernos regionales, a congresistas, a políticos importantes de algunos partidos haciendo denuncias que luego, como bien dice Cecilia, no siguen su curso institucional y por lo tanto quedan lamentablemente como actitudes que terminan siendo demagógicas, ¿no? Usted ha hecho acusaciones muy fuertes y muy serias en este programa. A las instituciones, Juan José. Yo he formulado al Ministerio Público, a la mesa de partes, he entregado la semana antepasada una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue los delitos. Punto uno, o sea, no estoy haciendo acusaciones solamente por los medios de comunicación. Entregué al ministro Paredes las pruebas para que él, por lo menos antes de renovar el contrato, investigue. No he investigado absolutamente nada. Entonces yo tengo ya la acusación constitucional que la voy a presentar al Congreso. Entonces Cecilia parece que no está informada de esto. No estoy. Y además, la moción de censura que le estamos haciendo firmar, y si alcanzamos el número suficiente, la vamos a presentar para que haya un debate también político, porque esto tiene que verse también en el Parlamento. Es decir, no estamos haciendo acusaciones en el aire y solamente palabras, sino estamos utilizando las instituciones del Estado a efecto de que estas acusaciones y estos procedimientos puedan tener el causa que determine la ley, ¿no es cierto? De tal manera que eso se está haciendo. No estoy, digamos, hablando o si hay otros congresistas, no, lo estamos haciendo. Y hay otros congresistas que tienen la misma opinión, incluso congresistas del oficialismo, pero como su gobierno le ha renovado el contrato, ellos no quieren meterse porque obviamente serían inmediatamente observados y censurados y expulsados del partido, como sucedió con algunos otros congresistas. Entonces, sí estamos tomando los cauces institucionales para que esto se determine por ley en las instituciones. Cuando usted hace acusaciones de corrupción, acusaciones de delitos tributarios,
La pregunta es si eso viene refrendado o no por las instituciones que siguen esos canales. Por ejemplo, cuando SUNAT ha hecho un proceso contra Telefónica, es un proceso que además lleva muchísimos años, es un proceso que está en curso. ¿Cuál es la evidencia que tendría usted para decir que ese proceso está siendo es inválido, ¿no? Yo he presentado, junto con la denuncia al Ministerio Público, documentos oficiales que esta empresa, por ejemplo, utiliza a todas estas empresas como si le debieran plata a ella. Y dice, señor, estas empresas no me pueden pagar y por lo tanto no puedo pagar los impuestos. Entonces, aquí hay reporte de sus mismos documentos de las páginas comerciales de ellos que establecen esa situación y en el que hay elementos, bueno, pero por lo tanto, justamente ese es el tema que está impugnando SUNAT, pues, ¿no? Pero obviamente eso en la parte civil. O sea, está ahorita siguiendo un proceso. Lo que pasa es que nadie quiere meterse con esta empresa y decir, señora, aquí hay presuntos delitos que se están cometiendo y no denuncian. Yo como congresista, si veo que a mi país alguna empresa se está burlando de los usuarios y del Estado, yo no voy a quedar simplemente en hacerle pues un juicio para ver cuánto paga. Si veo que con documentos se están cometiendo delitos, entonces lo mínimo que puede hacer es que la Fiscalía investigue y a su turno el Poder Judicial. Una breve pregunta antes de irnos a una pausa, y básicamente es una pregunta sencilla. ¿Cabe la posibilidad que usted esté equivocado y esté adelantando opinión y acusando indebidamente? Yo he traído documentos aquí que establecen fuertes presunciones de la comisión de delito y veo que esta es una empresa que está sancionada muchas veces por los CIPTEL, no paga impuestos, no paga canon radioeléctrico, maltrato a los trabajadores, entonces, y veo todos los días que los usuarios se quejan y sufren en los centros de pago. Entonces, ¿cómo yo voy a estar equivocado si algo evidente está pasando en la calle y algo evidentemente está pasando en el Estado? Lo que pasa es que tenemos miedo de reclamar nuestros derechos. Lo que pasa es que esta empresa tiene tanto poder que casi ha paralizado al Estado y pone ella sus condiciones. Esa es la situación, pero digamos, la duda con tantas evidencias que hay, yo creo que se diluye absolutamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con el congresista Johnny Lescano y la analista política Cecilia Blum. Estamos hablando de las instituciones y aprovechando el caso de Telefónica. Regresamos.